Hola, mi nombre es Sonia Fioretti y vamos a ver en forma compactada la temática de la metodología de planificación de un espacio verde que en cualquier proyecto y en cualquier intervención que uno haga deberíamos tener en cuenta. ¿Qué significa esto de metodología de la planificación de un espacio verde? Esta metodología puede servir, por supuesto, para cualquier tipo de proyectos o emprendimiento, ya sea de índole industrial, productivo, paisajístico. Es decir, es una metodología que quizás cuando empecemos a trabajar y tener experiencia podemos usarla, cambiarla, adaptarla, pero es como un ABC, un paso a paso para obtener la mayor información posible, que haya pocos imprevistos. Nunca se puede decir que no haya imprevistos, pero sí que minimizarlos. Y cuando uno planifica, evitamos improvisar. Entonces, al menos hemos tenido en cuenta toda la información, lo hemos analizado para llegar a un objetivo, en este caso, un proyecto paisajístico. Entonces, planificar es diferente a improvisar y es lo que vamos a intentar transmitirles con este pequeño PowerPoint que van a después autoevaluarse a ver qué les queda, qué conceptos le quedaron con una pequeña autoevaluación. Un proyecto paisajístico consta de un informe técnico. Ese informe técnico, una memoria o informe técnico que detalla cómo se realizó la idea generadora. Hay detalles también de mantenimiento, de cómo construir ese jardín. A veces se presenta, a veces no. Generalmente las licitaciones piden ese informe o memoria técnica y muchas veces se realizan en forma oral con cada presentación que se hace de las diferentes etapas del proyecto. En nuestro caso le pedimos un informe escrito o memoria técnica que se presenta como parte del proyecto. Un presupuesto donde deben estar todos los insumos, donde deben estar los costos también de ejecución, la mano de obra, los honorarios profesionales, gastos administrativos, un presupuesto completo que cualquier mandante o comitente va a pedirlo para poder ejecutar ese proyecto. Como planos se pide, o lo que uno entrega generalmente, el plano de vegetación completo, que es cada una de las especies con su nombre científico y su número, o si no se usa un número, quizás una silueta diferente en cada planta, pero a veces da confusión. Entonces podemos presentar un plano de vegetación paisajístico y un plano de vegetación técnico. El técnico es el que es fácil de leer para llevarlo a terreno y el paisajístico quizás con color o con diferentes siluetas. También se pide un plano de riego que vamos a aprenderlo a realizar en el cursado, aplicando conceptos también de hidrología. Y en nuestro caso le pedimos todo el proceso proyectual, cada una de las etapas que han cumplido para llegar a ese proyecto. Pero al comitente o al mandante, por supuesto que no se le entrega este proceso proyectual. Este proceso o etapas para llegar al proyecto paisajístico consta de un plano de relevamiento, un plano básico, el plano de nubes y todos los borradores, diagramas o croquis que hayan realizado durante todo el proceso. Bueno, veamos en esta diapositiva entonces de qué se trata este proceso metodológico para obtener la mayor información, ordenarla y llegar, como decíamos, a nuestro objetivo, que es el proyecto paisajístico. En cualquier trabajo que uno inicie, siempre el comienzo es un relevamiento. ¿Qué significa? Es obtener la mayor información, los datos del lugar. Entonces nosotros dividimos en este tema de paisaje o de un espacio verde en un relevamiento técnico y en un relevamiento sensible. El relevamiento técnico
tiene que ver con todo lo que hemos visto en la carrera, en las materias que hemos cursado, que tienen relación con cada uno de los recursos que nos van a limitar en el proyecto, o nos van a encauzar o nos van a definir qué plantas elegir en el lugar en relación al sitio. Entonces, en ese relevamiento técnico estamos hablando del suelo, del recurso agua, del clima, de la topografía, todos los datos que van a limitarnos o van a influir en los costos también del proyecto. El relevamiento sensible estamos poco acostumbrados por nuestra carrera de ingenieril, entonces es lo que también debemos trabajar. En la carrera de arquitectura, que trabajan también con el paisaje, ellos tienen más herramientas de relevar este tipo de datos que tienen que ver con lo que afecta a todos nuestros sentidos. Vamos a verlo luego en detalle, pero ese relevamiento sensible tiene que ver con cómo percibimos el espacio. Entonces, como es lo que más nos cuesta, quizás debamos empezar por eso, porque el relevamiento técnico es lo que nos fluye. Luego de tener todos esos datos que se relevan a campo, muchos también se buscan los antecedentes por internet o haciendo encuestas, pero entonces tenemos este relevamiento que puede ser a campo o puede buscarse la información de alguna manera. Luego vamos a gabinete, y en gabinete lo que hacemos es analizar esos datos, tanto los datos del lugar como lo que hablábamos por internet, todo lo que encontramos o buscamos, podemos analizarlo entonces en gabinete, tanto del análisis del entorno como del sitio. Entorno porque no solamente vamos a intervenir en ese sitio, en ese lugar específico, sino también influye cómo se inserta ese sitio en toda la trama que lo rodea. Luego de hacer ese análisis de los datos, se hace un diagnóstico. Ese diagnóstico puede concluirse o puede obtenerse a través de las necesidades que puede tener el lugar, puede hacerse también ya diferentes como propuestas o tormentas de ideas, es decir, ya se digiere un poco más los datos que se relevaron, que se analizaron, y luego se hace un diagnóstico. ¿Qué necesita el lugar? Se hace una propuesta de necesidades y también de requerimientos del lugar. Entonces ya lo vamos a ver en detalle. Y luego comienza la etapa de diseño, de una idea generadora, cumpliendo con esas necesidades que salen en el diagnóstico, y se concluye con ya una propuesta definitiva que es el proyecto paisajístico. Empezamos con el relevamiento sensible. Esa toma de datos, en este caso, se realiza entonces el relevamiento en el sitio, en su entorno, tratando de que impacte a todos nuestros sentidos. El sentido más fuerte quizás sea el de la vista, pero también tenemos que poner en juego el resto de los sentidos. Si ponemos en juego todos nuestros sentidos, podemos hacer un registro de vivencias propias muy interesante para la toma de datos. Entonces, primero podemos preguntarnos o pensar el lugar es como describirlo tal cual es, pero lo podemos describir con nuestra vista, con el oído, con el olfato. Luego también pensar que el lugar habla. ¿Qué significa que el lugar habla? Que está diciéndonos algo o que necesita o que nos sugiere. Entonces también el lugar, estamos diciendo el lugar pide. El lugar pide según lo que nosotros veamos de lo que necesita el lugar. Entonces, cuando ponemos en juego todos estos sentidos, por ejemplo, si escuchamos demasiado ruido, como un
ruido en el sentido que nos está impactando en forma negativa. Podemos llegar entonces a planificar ese espacio para amortiguar ese ruido de alguna manera. Ahora, si son ruidos que no son para nada molestos, de aves, o hay o un perfume en el lugar, quizás tengamos que resaltarlo. Entonces, de alguna manera hay que registrar esas vivencias que han impactado en todos nuestros sentidos. En este caso les muestro un croquis de un niño que vive en una finca y que el hecho del lugar habla. Fíjense cómo él registra las casas de todos sus amigos. Entonces las coloca en ese croquis perceptual, digamos, o relevamiento sensible, su escuela, las casas de sus amigos, las casas de su abuelo, las vistas a la montaña tan fuerte, y también como vive en Maipú, en la barranca del río Mendoza, en el lugar que se llama ese distrito Barranca, ellos también en su paisaje cotidiano tienen ese cementerio huarpe que para ellos es algo que participa en ese paisaje cotidiano. A veces hasta desentierran este tipo de cementerio y es su paisaje. Entonces es tan importante cómo lo ha dibujado en su croquis este cementerio huarpe. Cómo un niño de esta manera puede graficar en un croquis lo que para él es algo importante, no solamente a la vista, sino también a nivel de amistades, a nivel de recorridos, a nivel de lo que pide el lugar, quizás más caminos. Bueno, esta es una forma de transmitir ese registro de vida. Otra forma de graficarlo sería con algo más esquemático. Ese niño quizás lo hizo de lo que a él le salía y de una manera muy gráfica y muy expresiva. También hay esquemas o formas de transmitirlo, como por ejemplo con este zigzagueo fuerte que me está indicando que yo quiero tapar una visual no agradable. Entonces esas vistas, así como de la montaña la quiero destacar con líneas rojas, una visual desagradable lo quiero tapar y lo puedo plantear en ese plano de relevamiento. Las visuales son muy interesantes, visuales a incorporar o visuales a tapar. En el caso de plano de relevamiento también deberíamos tener en cuenta la vegetación del lugar. Entonces esta vegetación del lugar, todo lo que hay en el lugar, que pueden ser malezas, que son bioindicadoras de lo que está pasando en ese suelo, puede ser la vegetación, y en el caso de lo sensible podemos indicar también ruidos molestos, ruidos agradables, lo que hablábamos de aromas, de perfume, de qué nos dice el lugar, de lo que necesita. Todo eso se registra entonces en un croquis, formal o informal. En esta etapa concierne toda una tarea de investigación e indagación y describir la zona de alguna manera de trabajo en relación a factores ambientales como la topografía del lugar, es decir, es determinante los niveles, el relieve local y circundante, el clima, los tipos de suelo, la presencia de agua en todos sus estados, las diferentes fuentes de agua, si hay precipitaciones, qué lámina, en qué ciclo, en qué momento del año tenemos disponibilidad de ese agua, relevamiento de las especies vegetales nativas y exóticas en todos sus estratos, herbáceo, arbusto y arbóreo. Las malezas, que muchas veces no le damos importancia, son bioindicadoras de la calidad de suelo, profundidad, del drenaje, del pH del suelo. Hay trabajos de investigación donde mencionan estas malezas como bioindicadoras y nos dan muchísimos datos de lo que está pasando en ese suelo. La vida silvestre también del lugar,
si ese ambiente está degradado o no. También investigaciones a nivel social, en el caso de comunidades, si tenemos que intervenir en un espacio público o de lugares privados. Tener en cuenta las reglamentaciones o las políticas del lugar, siempre que intervenimos en un sitio, tener en cuenta las leyes o reglamentaciones, ya sea de un barrio, de un municipio o reglamentaciones en diferentes escalas o leyes municipales. Somos responsables nosotros de la intervención de este sitio, entonces debemos estar siempre en el marco de esa reglamentación o ley. Además, respetar características culturales y socioeconómicas, como por ejemplo la tradición y el origen histórico. Además, también tenemos que tener muy en cuenta todos los servicios de la zona, qué servicios tiene como para poder planificar el espacio. Luego de esa primera etapa de relevamiento, ya sea técnico y sensible, todos esos datos que hemos relevado a campo, lo hemos transcrito en una tabla, en un croquis, en bosquejos, en mapas conceptuales en el lugar o también con registro, por supuesto, de fotográfico, con imágenes del Google. De diversas maneras hemos recabado antecedentes a través de este relevamiento sensible y técnico. Ahora estaríamos o comenzaríamos una segunda etapa. Todo eso que hicimos a campo y toda esa información que buscamos del lugar y de su entorno, ahora tenemos que hacer un trabajo de gabinete, analizar todos esos datos para llegar a un diagnóstico del lugar. Entonces, este estudio tiene como finalidad determinar ese potencial paisajístico desde el punto de vista ambiental, social y económico en el marco de un paisajismo responsable, sustentable. Entonces, ¿qué vamos a analizar? Se analizará el medio social, es decir, que si estamos trabajando en una comunidad debemos determinar ese nivel cultural, la posibilidad de desarrollo del lugar, de las actividades a desarrollar, criterios entonces de crecimiento de ese lugar. También tenemos que hacer un análisis ecológico paisajista, es decir, el potencial que tiene el lugar y lo que puede generar. Recuerden que ese sitio no se trabaja como un sitio aislado, sino dentro de una trama verde de todo el municipio o de la provincia. Entonces siempre ese sitio va a estar inserto dentro de una trama verde, donde puede potenciarse entonces lo ecológico y lo paisajista. La valoración también de necesidades y establecimiento de prioridades. Cada lugar tiene sus necesidades y uno entonces hace el análisis y un diagnóstico priorizando las necesidades de ese lugar. Y también uno puede analizar todo el tipo de circulación de la gente, de uso del espacio, entonces surgen también todo ese análisis de acceso, de circulación y de intercomunicación. A esto nosotros le llamaríamos el análisis entonces y el diagnóstico de esta segunda etapa del proceso metodológico. De esta segunda etapa, entonces, analizando todos los datos, se descubre el significado del sitio y empieza a surgir una idea generadora, cómo trabajar en el lugar, el significado que le vamos a dar, cómo influye su historia, cómo influye en las necesidades del lugar, qué podemos ofrecer para el lugar. Entonces, cuando tenemos muy claro los objetivos y esta idea que se va generando, surge un programa entonces de actividades y necesidades que debemos cubrir en el sitio. Entonces, según ese programa general de actividades y necesidades, podemos comenzar a zonificar el lugar.
Entonces, si el sitio pide lugares de esparcimiento, lugares de recreo o para hacer deportes o lugares de lectura, debemos entonces zonificar el predio en relación a esas necesidades. Y luego van surgiendo esas ideas de prediseño para llegar ya a la propuesta y a una etapa final del proyecto. En este caso, por ejemplo, en Fincas del Inca, en Maipú, se trabajó con las condiciones del sitio, es decir, se relevó el clima, el suelo, la topografía, cómo regaban. Y bueno, y una de las limitantes era que el riego iba a estar condicionado al riego del viñedo, que era el cultivo principal del lugar. Entonces, tanto el agua como el fertilizante a aplicar iba a tener relación con el manejo del viñedo. Es decir, la lámina anual es de 400 milímetros que aplican para el viñedo y cortan el riego en receso. Entonces tuvimos que planificar una vegetación que fuera acorde al lugar, pero que resistiera esas condiciones. Por eso se decidió trabajar principalmente con nativas o con exóticas resistentes a sequía, que tuvieran que ver con la vegetación del lugar, formas de la vegetación que respetaran también, por ejemplo, a formas del sitio, como la piedra bola del lugar que están viendo ahí en el suelo. El suelo se dejó intacto, lo único que se mejoró el hoyo de plantación de cada una, y muchas de las gramíneas y de plantas eran del lugar, es decir, se respetó también la flora nativa y se acompañó con otra vegetación que se decide luego de toda una planificación. En este lugar también hubo un programa general de actividades y necesidades como playas de maniobras, separar zona administrativa de donde vivía la gente. Entonces todo ese programa de necesidades se analiza y luego se contempla en el diseño. Llegamos entonces a la tercera etapa de este proceso metodológico, que es ya en la etapa de presentar diseños o anteproyectos y la propuesta final. Entonces, luego de este relevamiento que hicimos a campo, que analizamos en gabinete y hemos hecho el diagnóstico, comenzamos a trabajar en las diferentes etapas del diseño, hasta llegar a una propuesta concreta de diseño. Es decir, que ese diseño ya es un conjunto organizado donde se ha determinado la superficie de cada área, donde se ha determinado las especies que se van a utilizar, la cantidad de especies a utilizar, el tipo de carpeta verde, los caminos, la materialidad de esos caminos y cualquier otro elemento artificial que se haya planificado. Es decir, en el proyecto final tiene que distribuirse para poder luego ejecutarse y construir el espacio. Entonces está distribuido en un plano todos los elementos naturales y artificiales con la identificación de cada uno para que cualquier persona que tome ese plano pueda entenderlo y llevarlo a terreno, digamos, a construir ese espacio. Entonces vamos a ver qué tipos de planos se presentan en ese proyecto final que hacen entonces a esa propuesta o al proyecto paisajístico. Bueno, la propuesta final, esa tercera etapa que estuvimos trabajando en todas las etapas de diseño y llegamos a una propuesta final. Entonces, ¿cómo presentamos ese proyecto paisajístico? El proyecto se puede presentar en forma digital o en forma impresa. Ese proyecto consta de un informe técnico, de un presupuesto relacionado a lo verde, todo lo que tenga que ver con plantas, con la carpeta verde, con insumos, con la mano de obra. Es decir, que la persona, el comitente o mandante debe saber cuánto sale construir esa obra.
el plano de vegetación, que es el plano final ya con la vegetación definitiva, y si nos han pedido plano de riego, también un plano de riego. El proceso proyectual o esas etapas de diseño que hemos ido pasando para llegar al proyecto final únicamente lo entregarían al profesor, en este caso para que vea su seguimiento, cómo fueron avanzando, cómo fueron evolucionando la idea generadora para llegar a este proyecto. Pero de ninguna manera se entrega al mandante o al comitente, sino solamente lo otro que he mencionado como informe, presupuesto, plano de vegetación y de riego. Este proceso proyectual se lo queda el proyectista y en este caso también el docente. ¿De qué consta este proceso proyectual? Cada una de las etapas se va plasmando, se va volcando en un plano. Entonces tenemos un plano de relevamiento o esos croquis que hicimos en el lugar que deben analizarse en gabinete y se traducen en un plano básico. En el plano básico quedarían las construcciones que surjan, los caminos y la vegetación existente del lugar, la que hemos decidido que quede. Luego se trabaja, y las vistas, por supuesto, que hemos relevado en el lugar. Y todo lo demás que en el reglamento que surgió en el reglamento técnico y sensible. Luego se trabaja en un plano de nubes, en este caso se trabaja con macizos entonces de vegetación para que cumplan con su función o con la estética, con los caracteres ornamentales. Luego el plano de vegetación, que es el que se entrega, definitivo, con una numeración. El número nos está indicando qué especie es y en referencia se pone el número, el nombre científico que va en itálica y el nombre vulgar en minúscula y entre comillas. Y también se hace referencia de la cantidad de plantas que hay de cada especie. Y el plano de riego, que también vamos a aplicar todos los conocimientos de hidrología, se le va a dar una clase de riego para que podamos plasmarlo en este planito de riego. A modo de ejemplo, esto es un plano de vegetación que se entregó dentro de ese proyecto paisajístico en un complejo de edificios, Torres Arizu, en el barrio Arizu, donde, bueno, principalmente en el lugar, al ser un edificio, convive mucha gente que necesita de calidad de vida, entonces se hizo con mucho verde, caminos de circulación para permitir hacer todo un circuito en el lugar, y este es el plano de vegetación que se entrega. Le podemos llamar un plano paisajístico porque cada especie, digamos, está dibujada con una característica especial, ya sea de textura o de color, entonces cada una tiene su dibujo. Pero para poder construir un espacio necesitamos un plano técnico que sean círculos, que ya vamos a ver en el transcurso del cursado cómo se dibujan, para que el número de la especie se note bien a la hora de construir el espacio, de ejecutarlo. Pero esto impacta a la vista, los colores. Recuerden que un plano de vegetación o dentro del proyecto debe ser estético, debe verse prolijo, ordenado, y con los sectores bien diferenciados. También puede entregarse, como las presentaciones o el proyecto no solamente es el plano, sino también pueden entregarse imágenes tridimensionales. Hoy en día hay muchos programas como maquetas digitales para que el mandante o comitente entienda lo del proyecto, y también se pueden entregar PowerPoint con las especies elegidas, las imágenes, y se puede hacer un recorrido con esa lupita, por ejemplo, que ven en el extremo inferior izquierdo, que se puede ir recorriendo el predio y mostrando qué especies hay en cada sitio. Bueno, a modo de ejemplo, quería terminar entonces esta presentación para compartir con ustedes que hay diferentes propuestas. Entonces, bueno, es una materia que podemos explayarnos en creatividad, en diseño, y siempre fundamentando en cada decisión que tomemos.
Entonces, ha quedado claro, me parece, o empezamos a aprender sobre esta metodología de planificar, teniendo en cuenta las 3 diferentes etapas del fuerte de esta metodología, que es relevar toda la información, analizarla y hacer el diagnóstico y luego hacer la propuesta paisajística.